Bienvenidos a su sesión número 1 en la materia Diseño y Programación Web. Como introducción a esta primera sesión, tenemos que el diseño web es una herramienta clave de comunicación digital que va más allá de lo visual. Integra elementos comunicacionales, visuales y funcionales para transmitir mensajes de manera clara y efectiva. Su correcta aplicación permite mejorar la experiencia de usuario y fortalecer la interacción entre las organizaciones y su público. Mencionamos la metodología de enseñanza, que son clases teóricas didácticas, exposiciones orales por parte del profesor, clases de aplicación prácticas con ejercicios y dentro del desarrollo del pensamiento crítico. Dentro de los compromisos y principios, este es un espacio de aprendizaje mutuo. Tenemos el respeto y escucha, la responsabilidad personal, la comunicación asertiva y respetuosa. El procedimiento y la responsabilidad. La clase está organizada en dos bloques. El primero es el desarrollo de contenidos y visualización del video pregrabado y el segundo pues es el tiempo asignado para la ejecución de sus actividades otorgadas dentro del aula virtual. Recordarles también que el tiempo de clase debe ser aprovechado exclusivamente para su proceso académico. Nosotros tenemos un libro de apoyo que se denomina Diseño y Construcción de Páginas Web del autor Pérez Casado Pablo. Para ello nos vamos a ir a la biblioteca virtual y vamos a buscar el libro Diseño y Programación de Páginas Web. Vamos a ver dentro del libro lo que son los conceptos previos. Dentro de las herramientas y el software a utilizar en este curso, exponemos aquí un resumen más o menos detallado sobre las herramientas y servicios que resultan beneficiosos para el aprendizaje y la creación de sitios web. En muchos casos se utilizarán o podrán utilizar a lo largo de este libro. Como primero tenemos el Visual Studio Code, que este está desarrollado por Microsoft, que permite editar los archivos en modo texto. Esto es necesario para modificar los códigos fuente de las páginas que vamos a crear. Además, presentan multitud de extensiones, entre las que se incluyen el soporte para la depuración, el control integrado del GIF y el resaltado de la sintaxis. Tenemos ahí el URL de descarga, como lo pueden ver. Dentro de las fuentes vectoriales, una fuente vectorial es una biblioteca de elementos que representan letras, símbolos y caracteres creados a partir de un conjunto de vectores que responden a unos valores numéricos. La principal ventaja que tiene el formato vectorial es que los elementos pueden ser aumentados o reducidos sin pérdida alguna de calidad. Entre los repositorios de las fuentes vectoriales más conocidas, podemos encontrar lo que es Google Fonts y Adobe Fonts. Ambas pueden ser una buena opción. Sin embargo, nosotros aquí utilizaremos las posibilidades de lo que es Google Fonts. Primero, porque es gratuita y segundo, porque esta está más extendida a nivel mundial. También observamos el URL de consulta. Un detalle importante sobre el Google Fonts que este contiene gran cantidad de funciones vectoriales que nos ayudarán a crear diseños de calidad y con los formatos legibles compatibles para todos los dispositivos, sean móviles o no. Otro tipo de fuente vectorial que se utilice en casi todos los diseños son las fuentes vectoriales icónicas. A diferencia de las anteriores, las fuentes vectoriales icónicas representan imágenes a modo de icono que pueden ser manipuladas como si de texto se tratase a través de CSS. Las fuentes vectoriales icónicas más conocidas quizá sean el Font Wenson y lo que es el Material Icons. Ambas nos proporcionan la posibilidad de aportar un modo gráfico moderno sin repercutir mucho en el rendimiento y el tamaño de las páginas web. Como podemos ver, nosotros tenemos los URL de consulta y de descarga. Con ello, pues vamos a dar paso a las presentaciones. El objetivo de la clase, comprender el diseño web como un proceso de comunicación digital que integra los elementos visuales, funcionales y estratégicos para transmitir un mensaje de forma efectiva.
Los contenidos que vamos a ver, desde el diseño web como proceso comunicacional hasta lo que es la integración de fundamentos del proceso en el diseño. Esto lo vamos a ver en el módulo 1 en nuestras 5 sesiones posteriores. Bueno, para comenzar, ¿qué es el diseño web? Hablamos que dentro del diseño web es la disciplina que se encarga de crear la apariencia visual y la experiencia de uso de los sitios web, es decir, todo lo que miramos y cómo interactuamos cuando entramos a una página de Internet. En palabras simples, es la forma en que una página web se ve, se organiza y funciona para el sitio, que incluye varios aspectos importantes. Por ejemplo, lo que es el diseño visual. Aquí hablamos sobre los colores, las tipografías, las imágenes, el estilo en sí en general. Tenemos la estructura, cómo se organiza el contenido mediante menús, mediante secciones o mediante botones. La experiencia del usuario, o conocida como UX, qué tan fácil y agradable es manejar dentro de la misma. La interfaz del usuario, conocida como UI, cómo se ven y funcionan los elementos interactivos. Y por último tenemos la adaptabilidad, que es conocida como responsive. Que la web también funcione muy bien tanto para otro dispositivo, como el celular, como una tablet, como una computadora. Por ejemplo, un sitio web bien diseñado carga rápido, es fácil de entender, se ve atractivo y funciona bien en cualquier tipo de dispositivo. Las herramientas más comunes que tenemos, utilizamos lo que es el HTML, la estructura, el CSS, el diseño y los estilos del JavaScript, pues la interactividad. Dentro de ello, mencionamos también la importancia del diseño web, que este radica en que es el primer contacto que tiene el usuario con la página o marca o tal vez un servicio en Internet. No solo se trata que se vea bonito, sino que comunique, que funcione bien y que me genere confianza. ¿Por qué es importante? Porque es nuestra primera impresión. En pocos segundos el usuario decide si se queda o se va de la página. Un buen diseño transmite profesionalismo. Facilita lo que es la comunicación, es decir, que organiza la información para que el mensaje sea claro, sea rápido y sea fácil de entender. Mejora la experiencia de usuario, hace que navegar sea sencillo, intuitivo y agradable. Aumenta lo que es la credibilidad. Si un sitio pues bien diseñado genera la confianza tanto para la marca o para la empresa. Incluye, o más claro, influye en las decisiones de venta o las acciones que generan dependiendo los objetivos de la organización. Un buen diseño guía al usuario a comprar, a registrarse o incluso a contactarse. Dentro de la adaptación a dispositivos, este permite que el sitio funcione correctamente en los diferentes dispositivos, en un celular, en una tablet, en una computadora, incluso en las televisiones smart. En resumen, el diseño web es importante porque no solo muestra la información, sino que conecta con el usuario, influye en su comportamiento y ayuda a cumplir los objetivos, como vender o informar. Como siguiente, vamos a ver lo que es la evaluación, perdón, la evolución del diseño web. Aquí este es un proceso, pues que si bien es cierto, funciona dentro de un sitio web en términos visuales y funcionales comunicacionales. Su objetivo, pues, es identificar si la página cumple con las necesidades del usuario y los objetivos del sitio, que es informar, que es vender, que es captar los clientes. Dentro de la evolución del diseño, mencionamos la usabilidad, es decir, qué tan fácil se puede navegar y encontrar información, menús claros, accesibilidad, la rapidez para completar tareas. Tenemos la experiencia del usuario, o conocida como X. Si el usuario se siente cómodo, satisfecho y entiende el sitio sin dificultad. Tenemos el diseño visual, UI, que ya lo vimos anteriormente, que es un uso adecuado de los colores, de la tipografía, de las imágenes y dentro de la coherencia estética. Tenemos la estructura y el contenido, la organización lógica de la información y claridad del mensaje. Tenemos el rendimiento, que habla sobre la velocidad de carga y su funcionamiento técnico dentro del sitio. Tenemos lo que es una adaptabilidad responsiva.
que es correcto funcionamiento en celulares, en tablets, en computadoras. Dentro de la accesibilidad, que el sitio pueda ser utilizado por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades. ¿Para qué me sirve esta evolución? Pues me permite detectar los errores y los problemas, mejora la experiencia de usuario, tenemos una optimización de los resultados y asegura que el sitio web cumple con los objetivos. Dentro de ello mencionamos también lo que es un diseño estático y un diseño dinámico. El diseño estático únicamente permite la interacción y participación limitada del usuario. Principalmente, el usuario va a leer solo la información. Dentro del contenido inmutable y fijo, la información se presenta tal cual, solo texto sin un dinamismo y poca interacción del usuario. Y tenemos que es limitado en el alcance de interactividad. Tiene un diseño visual muy básico. Dentro del diseño dinámico, mencionamos que aquí prioriza la experiencia y la funcionalidad del usuario. Aquí el usuario es el eje central, pues, del diseño con el contenido y con las interacciones personalizadas. Tenemos que es un contenido interactivo y adaptable, que hablamos del contenido en sí que cambia según las acciones y las necesidades del usuario. Y por último, que es interactivo, es dinámico y rico en funciones. Debe ser moderno, atractivo y adaptable según las tendencias que estamos manejando. Como siguiente tenemos el diseño web como comunicación digital. Este se entiende como la forma en que un sitio web transmite mensajes, transmite ideas e información a los usuarios a través de elementos visuales, estructurales e interactivos en un entorno digital. Una explicación súper sencilla. Un sitio web no solo muestra el contenido, sino pues que también comunica. Cada color, cada imagen, cada botón o cada texto está pensado pues para enviar un mensaje y genera esto una reacción en el usuario. Los elementos de la comunicación en el diseño web, tal cual como lo tradicional. Tenemos un emisor, que en este caso sería la empresa, la marca o la persona que va a crear el sitio web. Tenemos un mensaje, es decir, la información o contenido que se quiere transmitir. Dentro del canal tenemos a lo que es la página web, que sería el medio digital, el receptor, el usuario que visita el sitio. El código en sí es el lenguaje visual y digital. Por ejemplo, dentro de los textos, dentro de las imágenes, dentro de los iconos o dentro de los colores. Y por último tenemos una retroalimentación. Son acciones del usuario, que quiere decir clics, compras o los comentarios. ¿Por qué es comunicacional? Porque el diseño web organiza la información para que sea entendida, utiliza los recursos visuales para atraer y guiar al usuario, genera una interacción, es decir, formularios, botones y los enlaces. Busca influir en el comportamiento del usuario. En resumen, el diseño web como proceso comunicacional digital implica que cada elemento del sitio esté diseñado para comunicar de forma clara, de forma efectiva y estratégica en el entorno digital, logrando pues así la conexión entre la marca y el usuario. Como siguiente tenemos la dimensión visual del diseño web. Aquí la dimensión visual del diseño web se refiere a todos los elementos gráficos que permiten que un sitio web sea atractivo, comprensible y coherente para el usuario. Es la parte que impacta directamente en lo que el usuario ve y en lo que el usuario percibe. ¿Qué influye en esta dimensión? Tenemos los colores, tenemos que estos transmiten emociones y refuerzan la identidad de marca, tenemos la tipografía que define la legibilidad y el estilo del contenido, tenemos las imágenes y gráficos que apoyan en el mensaje y hacen que el contenido sea más atractivo. Dentro del diseño de la interfaz UI tenemos los botones, los iconos, los menús y otros elementos visuales interactivos. Para ello tenemos una composición y distribución. Dentro de ello, la organización de los elementos en la pantalla, un equilibrio y una jerarquía visual. Tenemos los espacios en blanco que permiten una mejor lectura y así evitan la saturación visual. Dentro de ello podemos tener el texto, las imágenes, los iconos, los colores.
y la retroalimentación, que son acciones del usuario, los clics, las compras o los comentarios. El diseño visual, perdón, la dimensión del diseño visual, mencionamos que este se refiere a todos los elementos gráficos que permite que un sitio web sea atractivo, sea comprensible y coherente para el usuario. Es la parte que impacta directamente en lo que el usuario ve y cómo percibe la página. ¿Qué incluye esta dimensión visual? Incluyen los colores, que transmiten emociones, refuerzan la identidad de marca. Tenemos la tipografía, que define lo que es la legibilidad y el estilo del contenido. Tenemos las imágenes y gráficos que apoyan el mensaje y hacen que el contenido sea más atractivo. El diseño de la interfaz, o conocido como UI, los botones, iconos y menús y otros elementos visuales interactivos. Tenemos la composición y la distribución, que aquí hablamos de la organización de los elementos en la pantalla, es decir, el equilibrio y la jerarquía visual. Los espacios en blanco pues nos permiten una mejor lectura y así evitamos lo que es la saturación visual. ¿Pero por qué es importante esto? Porque capta la atención del usuario, facilita la comprensión del contenido, genera una buena primera impresión, refuerza lo que es la identidad visual de la marca. Como nosotros podemos observar en el slide, tenemos los cuatro campos muy importantes. La composición, que organiza los elementos para un flujo visual. Tenemos los colores, que estos afectan en el estado de ánimo y la marca. La tipografía, que influye en la legibilidad y el tono en que vamos a transmitir la comunicación o un mensaje. Tenemos las imágenes, que estos mejoran el atractivo visual y la comunicación. Como siguiente tenemos la dimensión funcional del diseño web. El funcionamiento del sitio, es decir, una optimización del sitio pues, para la mejora de la experiencia de usuario conocida como UX. Tenemos lo que es la navegación intuitiva, la velocidad de carga, la adaptabilidad o la versión responsive y lo que es la usabilidad. Pero en sí, la dimensión funcional del diseño web se refiere a cómo un sitio opera y responde a las acciones del usuario, es decir, que también cumple su propósito y permite realizar tareas de forma eficiente. A diferencia de la parte visual de cómo se ve, la dimensión funcional se enfoca en cómo funciona. ¿Qué incluye esta dimensión funcional? Incluye lo que es la navegación, menús claros y fáciles de usar para moverse por el sitio. Tenemos la usabilidad, que facilita pues con la que el usuario puede interactuar, puede cumplir objetivos. ¿Qué objetivos puede cumplir? El buscar, el comprar o el registrarse, entre otros. Tenemos la interactividad, que son respuestas de botones a formularios, a enlaces y otros elementos. La velocidad de carga. Aquí es muy importante que el tiempo que tarda el sitio web en abrir y en mostrar el contenido, mientras menos, el usuario va a tener mayor permanencia dentro del sitio web, porque si ya tenemos una página bastante cargada, el tiempo de velocidad de carga se va a ralentizar y esto va a hacer que el usuario se canse y tengamos una tasa de abandono. La adaptabilidad responsive, el funcionamiento correcto dentro de celulares, tablets y computadoras. Esto es muy importante porque ahora en la actualidad las personas son más complementarias con lo que son los dispositivos móviles. Y dentro de ellos, si es que no tenemos el sitio web, una versión responsive para el dispositivo móvil, todo esto se va a tergiversar y vamos a tener una mala impresión en el usuario, porque tal vez puede tener pensamientos o concepciones negativos sobre la página web. Aunque esta sea legal, se puede conjeturar a que sea algún tipo de estafa o de alguna pues empresa fantasma. También tenemos la adaptabilidad, como les mencioné, y la accesibilidad, que en sí es la posibilidad de uso para todas las personas, incluyendo los usuarios con discapacidades. Aquí es muy importante
que lo que menciona dentro del Internet, dentro del diseño web, que sea una plataforma inclusiva. ¿Qué quiero decir con inclusiva? Que esto se pueda gestionar para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En la actualidad existen varias posibilidades donde podemos ayudar, como un talkback, que, por ejemplo, en algunos de los casos tal vez tenemos algún tipo de discapacidad visual en que nosotros podemos incrementar lo que es el tamaño del cursor para que logren visualizar mejor el tamaño de las letras dentro de los colores para las personas que tienen algún tipo de daltonismo y se pueda generar y visualizar de otra manera, ¿no? Esto también es adaptado pues a las personas que tienen problemas de audición o algún otro tipo de discapacidad. En resumen, la dimensión funcional del diseño web es fundamental porque garantiza que el sitio no solo se vea bien, sino que funcione correctamente, que sea fácil de usar y cumpla pues con los objetivos de manera eficiente. Vamos con el siguiente dentro de la integración de lo comunicacional, lo visual y lo funcional. A ver, la integración de las dimensiones, tanto la comunicacional, la visual y la funcional en el diseño web, es el proceso mediante el cual todos los componentes de un sitio trabajan de manera coordinada para ofrecer una experiencia digital coherente, efectiva y centrada en lo que es el usuario. El diseño web moderno, es decir, una página, no puede entenderse únicamente como un espacio gráfico o técnico. Un sitio web es al mismo tiempo un medio de comunicación, una experiencia visual y una herramienta interactiva. Por ello, las tres dimensiones deben integrarse estratégicamente. Dentro de la dimensión comunicacional, hablábamos que ésta se relaciona con el mensaje que el sitio desea transmitir y con la manera en que se establece la comunicación con el usuario. Sus principales funciones son informar, persuadir de buena manera, educar, promocionar y generar lo que es una interacción. ¿Qué aspectos abarca esto? Pues la organización de contenidos, que el lenguaje sea utilizado, que sea un tono bastante comunicativo dentro de la jerarquización de información, que veamos cuál es lo más relevante y lo más específico dentro de las estrategias de comunicación digital, saber si es que con estas estrategias cumplimos los objetivos de la organización, pero sin apuntalar a que el usuario es nuestro eje principal, es decir, que vamos a cubrir las necesidades de este usuario. Por ejemplo, en una página universitaria, los textos deben ser claros y formales, la información académica debe estar correctamente organizada, los mensajes deben transmitir confianza y profesionalismo. La dimensión comunicacional pues responde a preguntas como ¿qué quiero comunicar? ¿A quién va dirigido? ¿Qué reacción quiero provocar dentro de esto? La dimensión visual, hablamos que en sí transforma el mensaje en elementos gráficos y perceptivos que permiten captar la atención y facilitar lo que es la comprensión. Los elementos visuales que tenemos aquí son los colores, la tipografía, las imágenes, los videos, los iconos, el espaciado y lo que es el diseño de interfaz. Las funciones de esta dimensión visual tenemos atraer al usuario, generar una identidad visual, facilitar lo que es la lectura, guiar la atención y crear emociones y percepciones. Dentro de la importancia psicológica, mencionamos que los elementos visuales influyen directamente en la percepción y el comportamiento del usuario. Por ejemplo, los colores cálidos me generan a mí energía y dinamismo, los colores fríos, tranquilidad y profesionalismo, la tipografía elegante nos genera lo que es la sofisticación. Dentro de los espacios amplios tenemos una limpieza y orden. La dimensión visual ayuda a que el mensaje sea más comprensible, más atractivo y más memorable. Como siguiente tenemos la dimensión funcional.
Esto se enfoca netamente en el funcionamiento técnico e interactivo del sitio web. No basta con que una web sea muy bonita, muy armónica. Esta debe permitir que el usuario realice las acciones de manera sencilla y eficiente. Los aspectos funcionales. La navegación intuitiva, la velocidad de carga, la compatibilidad con móviles, los formularios funcionales, los botones que sean interactivos, la accesibilidad, la seguridad. Tenemos también lo que es la arquitectura del sitio web. Dentro de los objetivos funcionales, es decir, que mejora la experiencia de usuario conocido como UX, facilita lo que son las tareas, reduce los errores y tenemos una optimización e interacción. Por ejemplo, en una tienda online, el usuario debe encontrar los productos rápidamente, el carrito de compras debe funcionar correctamente, el proceso de pago debe ser bastante simple y seguro. Dentro de la dimensión funcional va a responder si el sitio funciona correctamente, el usuario puede cumplir sus objetivos fácilmente. La integración de estas tres dimensiones. La verdadera efectividad de un sitio web aparece cuando las tres dimensiones trabajan juntas y no por separado. Dentro de la relación entre dimensiones, ¿no? La comunicacional, su función es transmitir el mensaje. La visual representa gráficamente este mensaje. Tenemos la funcional que permite interactuar con el mensaje. Un ejemplo, pues, tenemos una página web de un hospital. Lo comunicacional sería transmitir confianza y cuidado médico, ¿no es cierto? Informar los servicios y las especialidades que posee dentro de lo visual. Utilizar tal vez colores azules, blancos, un diseño limpio y profesional y dentro de las fotografías humanas y cercanas. Lo funcional, crear un botón para agendar citas, tenemos un acceso rápido a lo que son las emergencias, una navegación sencilla para los adultos mayores, que serían nuestro principal grupo objetivo. Aquí las tres dimensiones trabajan juntas para lograr esta experiencia efectiva del usuario. ¿Cuál es la importancia de la integración? Mejora lo que es la experiencia del usuario. El usuario entiende el contenido, se siente cómodo visualmente y puede interactuar sin dificultad. Tenemos también que incrementa la efectividad comunicacional, es decir, que el mensaje llega de forma clara y persuasiva. Y por último, tenemos que fortalecer la identidad digital, la coherencia visual y funcional, pues mejora lo que es el reconocimiento de marca. En conclusión, la integración de la comunicación visual y funcional convierte el diseño web en un proceso estratégico de comunicación digital. Un sitio exitoso no depende únicamente de la apariencia, de lo bonito que se ve, sino de la capacidad de comunicar correctamente, atraer visualmente y funcionar eficientemente. Cuando estas tres dimensiones se integran, pues el diseño web logra ofrecer las experiencias digitales completas, útiles y significativas para lo que son los usuarios. Dentro del diseño web y comunicación mencionamos los cuatro pilares. Los colores que van a transmitir las emociones que crean estas atmósferas, la tipografía que refleja la personalidad, el tono y la legibilidad del sitio y dentro de la estructura, pues que organiza el contenido para una comprensión mucho más clara, mucho más efectiva y mucho más rápida. Y dentro de la guía del usuario, pues dirige al usuario a través del contenido de manera efectiva. ¿Qué quiero decir esto? Que el flujo de navegación es bastante intuitivo y el usuario no se va a perder. Bueno, chicos, hemos llegado pues al final de esta sesión. Los resultados de aprendizaje. Ustedes definen el diseño web como un proceso comunicacional, identifican las dimensiones del diseño web, reconocen la importancia de los elementos visuales y funcionales, además de que comprenden el rol del diseño en la comunicación digital. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la sesión número 2. Por favor, autoedúquense, observen el video y sigan avanzando dentro de las actividades propuestas.